Listo, adelante, Carlos Julio. Gracias. Bien, bueno, inicialmente, eh, digamos, los fondos buitres hacen parte, digamos, del diseño financiero, pues que hoy hace parte, pues, de la situación que empezó a configurarse de la década de los 70 del siglo pasado, pues, cuando empezó el sistema monetario de tasas de cambio flotantes, lo de las tasas de cambio de interés también variables, y empezó, pues, el desarrollo de unas instituciones financieras pues que no estaban orientadas como a crear dinero en la economía para el crédito, sino a especular. Y lo que hoy pues tenemos es el diseño de un sistema financiero que está con una burbuja especulativa, digamos, que bordea los 2.000 billones de dólares, cuando el PIB, que es el indicador pues que se utiliza hoy para medir la economía más mal que bien, escasamente pues llega a unos 100 billones de dólares. Entonces tenemos una burbuja pues, que prácticamente se ha creado por todas estas instituciones, digamos, como los fondos de cobertura, la banca de inversión, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, porque de hecho la seguridad social está hoy también bajo esta lógica expectativa. Entonces tenemos una dinámica de la economía donde la especulación lo controla todo. Y los fondos buitres pues hacen parte como de esta estructura. Es una institución que complementa las otras actividades, digamos, de orden especulativo que nos ha llevado a una situación donde la economía productiva prácticamente y las finanzas de los estados está prácticamente en estado prácticamente de extinción. Entonces, sigamos a la próxima diapositiva. Listo, voy. Ahí, Bueno, sí, el punto de partida aquí, porque incluso el tema de los fondos buitre, eh, el problema no está tanto en los fondos buitres, sino en la forma como se ha diseñado con las reformas neoliberales las políticas de endeudamiento, digamos, de los estados. Eh, una de las políticas, digamos, que cambió el enfoque de la deuda fue la desaparición de los bancos centrales que dependían de los gobiernos. En la década de los 90 pues en América Latina, pues se dieron reformas en casi todas partes donde desaparecieron los bancos que dependían de los gobiernos, los bancos centrales, y se crearon bancos independientes, que incluso dentro de sus prohibiciones existe la posibilidad de financiar o dar crédito al Estado para actividades de inversión. Eso ha obligado a que los estados, los gobiernos tengan que salir al mercado de capitales, al mercado de valores, a buscar, digamos, financiación para sus operaciones. Esa nueva deuda es mucho más costosa que la deuda anterior. Digamos, anteriormente los estados se endeudaban a través de crédito directo de los bancos, a través de crédito directo del Banco Mundial, a través de crédito directo de los bancos centrales. Eh, esa política de endeudamiento fue cambiando y se fue obligando a los estados, producto también de reformas en los temas tributarios, como lo voy a mostrar ahora. Entonces, la idea es que la política que se ha diseñado es que los estados se endeuden, pero que esa deuda nunca la paguen. Es decir, básicamente el negocio es que la deuda pública se volvió negocio de la banca privada. En este momento la deuda es un mecanismo de control, digamos, político de los estados y de saqueo, digamos, de los estados, de saqueo de su riqueza, porque los impuestos normalmente provienen de la economía, de las actividades productivas o de las actividades comerciales. Y vamos a mirar cómo esa política fue debilitando la financiación de los estados
por vía tributaria y por créditos directos, y fue obligándose a los estados a endeudarse con tasas de interés que eran mucho más inciertas y en variables cambiarias que también hacían muy inciertos, digamos, los proyectos de desarrollo en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues el uso, digamos, inadecuado, digamos, de la deuda. Entonces, sigamos a la próxima diapositiva. Bueno, digamos que los estados tienen como esta función. Eh, el Estado no genera riqueza en sí mismo, sino que el Estado lo que hace es apropiarse de una parte de la riqueza que se genera en la sociedad. Y esa parte de la riqueza es básicamente los impuestos. Digamos, la riqueza se crea en las empresas. Digamos, las empresas son las que crean la riqueza. Y los estados, digamos, participan a través de los impuestos de esa riqueza. Y a través, digamos, de esos recursos, el Estado financia el gasto público. Entonces, los ingresos son vía impuestos fundamentalmente, es lo ideal. Y el Estado, pues obviamente tiene funciones que hacer en la sociedad. Digamos, el Estado tiene que tener un sistema de justicia, digamos, tener una fuerza pública para la seguridad, un ejército para defender la integridad del territorio, debe garantizar la infraestructura, los servicios públicos, la educación. eh, en general, pues los gastos, digamos, del Estado se orientan como a proveer a la sociedad de lo que se llaman esos bienes sociales, ¿no? Esos bienes sociales o bienes públicos. Como ya lo dije, el alumbrado público, carreteras, calles, hospitales, escuelas, jueces, policías, ejército, pues todos estos gastos pues hay que financiarlos. Y es función del Estado, digamos, de una u otra manera, como lo central del Estado es eso. Pero también se plantea de que por la vía de los ingresos y del gasto público, el Estado también debería promover sociedades mucho más igualitarias. ¿Sobre qué principios? Digamos, en la parte tributaria, cobrándole impuestos a la gente que más tiene plata, digamos, a la gente que más ingresos tiene, que más propiedades, que más, digamos, activos tiene. Y los que menos tienen, pues pagarían menos. Es un poquito como un principio de la tributación, que es lo que se llama las políticas, digamos, o los principios de progresividad, digamos, donde los impuestos siempre intentan que el que más gana o más tiene, pues más pague. Y lo segundo, por la vía del gasto, que cuando el Estado se gasta la plata, pues obviamente trate de beneficiar a los sectores poblacionales que tienen más dificultades y que no, pues, apoye a los que tienen su vida ya resuelta. Entonces, esa es una forma también como el Estado de promover sociedades mucho más igualitarias. Y por otra parte, el Estado también debe garantizar a través de variables, digamos, tasas de interés, tasa de cambio, inversión pública, todo un entorno macroeconómico que favorezca el desarrollo. Digamos, eso es un poquito como lo que se podría definir el sentido de las finanzas públicas, digamos, del recaudo, de los ingresos y la forma como el Estado se debería gastar la plata, digamos, para qué se la gasta o cuál es el propósito del gasto público. Ahora, vamos a mirar estas dos dimensiones digamos, de las finanzas públicas, la parte del ingreso y la parte del gasto. Entonces, miremos la del ingreso en la próxima diapositiva. Bueno, entonces, los estados tienen normalmente dos tipos de ingresos, o los gobiernos, digámoslo así. eh, los ingresos corrientes, que son los ingresos que son recurrentes, digamos, los que se repiten periódicamente, digamos, el impuesto de renta, digamos que es el impuesto que pagan las empresas o las personas naturales de sus ingresos o de sus utilidades, si son las empresas. Entonces, entre más gane una empresa, pues más paga impuestos. Pero la tributación directa también dice que la progresividad debe darse como en la tarifa. Es decir, que si alguien gana más, no solamente pues se le debería cobrar la misma tarifa a todo el mundo, porque si yo le cobro
30% de impuesto a todas las ganancias de las empresas. Ese 30% lo paga la empresa que se gana, por decir, $1.000.000, pero también la que se gana $5 millones, por la que se gana $1.000.000 o 5 millones. Entonces, todo el mundo paga, obviamente el que más gana paga más, pero la progresividad hace referencia a que el que más gana se le cobraría una tarifa mayor. Digamos, el que se gana $1 millón pagaría 20%, y el que se gana 5, 30, el que se gana 50, 35. La idea es que la tributación debe tener como esa filosofía, digamos, de la progresividad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los temas tributarios? Digamos, con las reformas neoliberales, pues, que ha promovido el Fondo Monetario fundamentalmente, es reducir la tributación directa y recargar la financiación de los estados en la tributación indirecta, que es la tributación que se le cobra normalmente a cuando uno consume. Digamos, el impuesto cuando uno consume, el impuesto al consumo, el impuesto, lo que se llama el impuesto al valor agregado. Cuando uno compra por decir, una bolsa de leche que vale 1.000 pesos, se le cobran 16% de impuesto. Entonces, uno paga 1.100, digamos, 1.016. O si algo vale 1.000 pesos que uno consume y el impuesto es 20%, entonces el bien vale 1.000, pero uno paga 20% por ese consumo. Entonces, entre más consume uno, más paga. Entonces, el tema es que la tributación indirecta, la tributación indirecta es una tributación que, desde el punto de vista de los principios tributarios, es un impuesto regresivo. ¿En qué sentido? En términos relativos, si una persona que gana muy poquita plata y otro gana 20 veces más, pero hacen la misma compra, en términos relativos paga más el que menos gana. Digamos, si alguien gana 20 millones de pesos y alguien se gana 5 millones y ambos compran una canasta de un mercado de 1 millón de pesos, y los impuestos son 16%, entonces ambos pagan 160.000. Entonces, el que paga 160.000 paga más en términos relativos que el que se gana 20 millones, porque si uno divide 160.000 entre 5, es mucho más que 160.000 entre 20 millones. Entonces, la tributación directa ha ido, digamos, perdiendo importancia en los ingresos de los estados, los ingresos públicos, y ha ido ganando, digamos, importancia la tributación indirecta. Esos son como los cambios. Pero en términos netos, digamos, el recaudo tributario ha venido cayendo, ¿cierto? Lo han venido como cayendo a través de las rebajas tributarias. Y uno observa que los países compiten rebajando los impuestos a las empresas. Es decir, el país que menos impuestos le cobra a las empresas, ese país atrae más inversión. Pues es lo que se dice hoy en la lógica neoliberal, que hay que bajar impuestos para que la inversión venga. Que todos los países compiten bajando impuestos. Hay una política de competir bajando impuestos para que la inversión venga a mi país, y todo el mundo baja impuestos. Eso quiere decir que la tributación, digamos, ha ido perdiendo importancia en la financiación de los estados. Pero además de que pierde importancia, la han ido cargando más en la gente pobre que en la gente rica, porque pesa más hoy los impuestos indirectos que los impuestos directos. Entonces, ese cambio ¿a qué ha obligado? A que el Estado tenga que recurrir al otro tipo de financiación, que es los ingresos de capital, que es a través de, fundamentalmente, aquí hay varios ingresos de capital, como recursos del balance, pero lo más importante son el recurso del crédito, eh, y el otro es digamos, los diferenciales cambiarios, es cuando tienen inversiones en tasas de cambio y de pronto se favorece ingresos cambiarios. Los rendimientos financieros es cuando los estados tienen inversiones en papeles, en bonos, y de pronto tienen intereses. Pero el otro recurso que no aparece aquí, no se ve bien, es que son los excedentes financieros, que son las empresas públicas
que le hacían transferencias a los estados. Por ejemplo, en Colombia, eso, digamos, los excedentes financieros, estos dos ingresos son muy importantes, los ingresos del crédito y los excedentes financieros. Estos entes financieros son las empresas públicas, digamos, por ejemplo, en Colombia Ecopetrol o en México Pemex. Aquí en Medellín hay una empresa muy importante que es Empresas Públicas de Medellín. Por ejemplo, EPM le transfiere el 20% de los ingresos del municipio de Medellín son de EPM. EPM se los transfiere el 20%, eso es mucha plata. Y de igual manera, Ecopetrol, muchas entidades del Estado que existían antes, le pasaban mucha plata al Estado. Entonces, ¿qué pasó? Con las reformas neoliberales, que se fue rebajando esta tributación y cargándola cada mes a la gente más pobre, los indirectos, obligó a que el Estado tuviera que recurrir al crédito. Y más porque muchas de las empresas públicas que también le hacían transferencias a los estados se fueron privatizando, digamos, se fueron vendiendo y los estados quedaron, digamos, sin transferencias de empresas productivas como en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector de comunicaciones. Pues aquí en Colombia había empresas en comunicaciones, energía, petróleo, servicios públicos, aseo. Entonces, todas esas empresas se fueron privatizando. Entonces, al privatizarlas, incluso muchas de ellas a precio de huevo, incluso bancos, muchos bancos que teníamos aquí sobre bancas especializadas. Entonces, todo eso se fue privatizando. Entonces, los estados fueron perdiendo fuentes de financiación y tuvieron que recurrir cada vez más al crédito, al crédito. Pero el problema del crédito es que hoy el crédito está hoy fundamentalmente, primero, que las tasas de interés son tasas de interés variables, ¿cierto? Y lo otro, que parte del crédito se hace en moneda extranjera. Hay dos problemas. Cuando hay una devaluación, por ejemplo, aquí en Colombia, que hubo una devaluación, pues, aunque es un problema global, la tasa de cambio estaba hace como un año y pico, 3.000 pesos por dólar, y llegó a estar en 5.000. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene parte de su deuda en dólares, como todo el mundo la tiene, o en euros, cuando va a pagar la deuda, tiene que sacar más pesos para comprar los mismos dólares. Ahí ya hay un incremento de la deuda a través de la devaluación de la moneda. Pero a su vez, como han subido los intereses, yo, por ejemplo, la semana anterior, la semana pasada, me reuní con el secretario de Hacienda de Medellín, de la ciudad donde yo vivo, y él me decía que cuando llegaron al gobierno en el año 2019, la tasa de interés que ellos pagaban digamos, de la deuda pública del municipio era del 4% en el año 2019. Hoy es el 16%. Entonces, se multiplicó por 4, digamos, la tasa de interés. Entonces, eso hace que los impuestos, incluso aquí Petro lo dijo hace por ahí un mes, que la reforma tributaria que se hizo aquí, pues con mucho bombo y platillos, que le entraron al Estado más de 20 billones de pesos, esa plata se la llevaron los intereses de la deuda. Entonces tenemos que el crédito, al Estado lo obligaron a recurrir más al crédito para financiarse, y más de lo que usualmente debiera necesitar, porque bajaron los impuestos, cargaron parte más de ellos en la gente más pobre, y fuera de eso privatizaron pues todas las empresas públicas que le hacían transferencias, digamos, de recursos al Estado. Entonces, allí tenemos un problema, ¿cierto? Aquí, Carlos Julio, Sí, una pregunta. Esta transferencia de lo que realmente estaba dando ese flujo de ingreso al Estado para poder cumplir con las responsabilidades, ¿no? Calles, jueces, todo lo que mencionaste. mm, Esa privatización del sector más importante de una nación, que es la parte energética, de salud, inclusive ahorita lo que está dando un boom es la privatización de la educación, ¿no? Muchos jóvenes que no se quedan en las escuelas, entonces tienen que pagar obligatoriamente, no ellos, por supuesto los padres, una universidad privada a diferentes niveles de costo, etcétera.
Pero esta privatización que se hizo, por supuesto, eso fue un pago, se compró la empresa y este dinero que se obtiene por haber vendido, por haber hecho esa venta, no estaba planeado, por supuesto eso no debía ser, ¿no? Pero ese dinero que ingresa también va, supongo, a pago de deuda, pero se oye absurdo, ¿no? Como te quedas sin fichas y después para seguir jugando tienes que pedir prestado. Eso es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Ya no hay ese ingreso interno. Mi pregunta es, una nación, eh, ¿qué factor de importancia tiene ese ingreso interno, quitando un poco el crédito? Cuando habla de ingreso interno, habla de los impuestos y de las Ajá, transferencias de las entidades públicas, de las empresas públicas, de sí, las empresas. sí, sí. No, es que la financiación del Estado debiera ser en su mayoría de impuestos y ojalá impuestos pues que sean progresivos y a través de las transferencias que le hacen las empresas productivas que tiene, porque los estados tienen empresas que le transfieren, digamos, recursos a las finanzas públicas. Eso debería ser lo ideal. Pero incluso cuando tú hablabas de que la plata, ¿qué pasó con la plata de la venta de las empresas públicas o de las empresas estatales? Lamentablemente, aún si se usara bien, pero mucha de esa plata se la robaron. Esa plata, muchas veces esa plata se perdió, la corrupción, se utilizó parcialmente para alguna otra inversión por ahí mal hecha. Pero lo cierto es que no es, digamos, recomendable que uno cambie un ingreso que es permanente en el tiempo, digamos, un flujo de ingresos permanente por 30, 40, 50 años, a que te den la plata de una sola y no sabes qué hacer con eso. Y muchas veces te dan menos de lo que te debieron haber dado, porque muchas empresas públicas las vendieron por la mitad del precio o la tercera parte, casi que la regalaban. El tema es que desde el punto de vista, digamos, de las finanzas de un Estado, no es sano que usted, un flujo permanente de ingresos que te daban las empresas públicas. Por ejemplo, aquí EPM, en Medellín, el 20% de los ingresos de la ciudad los da EPM. Si esa empresa se vende, bueno, le entra mucha plata al municipio, pero ya pasó aquí vendimos varias empresas públicas. Por ejemplo, vendimos empresas de telecomunicaciones. Esa plata entró, que para financiar no sé qué cosa, esa plata se la robaron, pues no aparece. Entonces el tema es que no es bueno que uno cambie un flujo que en el tiempo es fijo, es regular, por una plata de una sola entrada que de pronto no te la gastes. Es como si uno tuviera una casa arrendada. De pronto tú tienes un ingreso, pues mes a mes, pero de pronto alguien te la compra y esa plata la asumes y te la gastas, y te vas por ahí de paseo, te vas a un casino, a apuestas, no sé, entonces la gastas en cosas improductivas y ¿qué pasa? Pues te quedaste sin tu casa y sin el ingreso pues, del arrendamiento. Entonces yo creo que el tema es que a los estados esas empresas que hoy están muchas días privatizadas en el sector energético, de comunicaciones, en el sector, digamos, de la minería. Pero aquí tuvimos empresas pues, que hoy están todas bajo lógica, e incluso muchos bancos están hoy totalmente privatizados. Entonces, esas empresas les transferían, aquí por ejemplo, a un Ecopetrol, Ecopetrol les transfiere al gobierno central más de 20 billones de pesos anuales, ¿cierto? Y eso que ya tenemos muy poquitas empresas públicas en el país, pero todavía hay algunas transferencias. Pero lo ideal es que el Estado, pues obviamente, tenga también posibilidades de ser un agente económico, pues de estar en la dinámica económica en sectores estratégicos. Pues yo no creo que el Estado deba estar fabricando salchichas o cosas de ese tipo, pero sí debe estar en sectores estratégicos. Por ejemplo, la energía es un sector estratégico. Eso no debe ser, y no es que no estén los privados, sino que el Estado no puede salir de las comunicaciones, de la energía, de los servicios públicos, del aseo, de la banca. Todas esas actividades se entregaron a la lógica privada y obviamente el Estado perdió control
digamos, de esas actividades, pero también era una fuente de financiación del Estado, de apoyo para hacer colegios, para pagar maestros, para alumbrado público, pues tenía también esa posibilidad pues, de financiar no solo con impuestos, sino también a través del Estado como agente económico. Entonces, esos fueron los dos cambios que se hicieron en las finanzas, en los ingresos públicos que obligaron a que el Estado se tenga que endeudar. Y el lío del endeudamiento es que tiene dos problemas. Uno es que se hace con tasas de interés variables, que antes no era así, y fuera de eso, en monedas extranjeras que también están sujetas al vaivén del mercado, ¿cierto? De la devaluación, la revaluación. Entonces tenemos también incertidumbre cambiaria e incertidumbre en las tasas de interés. Entonces, hoy, por ejemplo, los estados están prácticamente al borde, digamos, de declarar moratorias a la deuda. Hoy hay una situación difícil en el tema del pago de la deuda. Entonces, esos cambios se dieron, digamos, en la parte del ingreso. Ahora vamos a mirar el gasto, el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto, que es la siguiente. Bueno, entonces el gasto. Cuando el Estado se gasta la plata que le ingresa, lo hace en tres rubros: gasto de funcionamiento, deuda e inversión. Digamos, esos son como los tres grandes componentes. Ahora, ¿qué pasaba antes? Antes el Estado se endeudaba para, digamos, un proyecto de infraestructura. Eh, y el Estado tenía obviamente algunas limitaciones para financiar otras operaciones más allá de la inversión vía endeudamiento. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy, como el endeudamiento es vía emisión de papeles, entonces el Estado ya no va a un banco para que le dé un crédito, o no va al Banco Mundial para que le dé un crédito, sino que el Estado lo que hace es emitir papeles en el mercado de valores, porque ya hubo un cambio primero hubo un cambio en la forma del ingreso, donde se debilitaron los ingresos del Estado para obligarlo a endeudarse. Y a endeudarse en condiciones que generan mucha incertidumbre frente a la viabilidad de ese gasto, digamos, digamos, de, de pagar esa deuda, de pagar esa deuda. Pero el lío es que ahora los estados se endeudan a través de la emisión de bonos, de papeles. Ya el estado lo que hace es emitir papeles y va al mercado de valores para que se lo compren. Usted va al mercado de valores en Nueva York o va en Londres, entonces llevan los papeles, los bonos, para que los compren. Y resulta que esos bonos, obviamente, esos bonos, eh, cuando le ingresa la plata al gobierno, el gobierno se puede gastar eso en cualquier cosa. El lío es que hoy ya el endeudamiento, como el Estado ha perdido, digamos, ingresos, ya hoy ha tenido que recurrir al endeudamiento para financiar gastos de funcionamiento. Y ese es otro problema que agrava el panorama. Eso es como cuando uno empieza a mercar eh, con tarjetas de crédito. Pues cuando uno cuando uno está mercando con tarjetas de crédito, ya la cosa está un poquito peluda en la casa. Entonces, uno normalmente se debería endeudar para comprar una vivienda. Uno se debería endeudar, digamos, para comprar un equipo, un computador, de pronto, pero para uno mercar o para pagar los servicios. Entonces el tema es que el Estado, el gasto de funcionamiento y el gasto social, digamos, el gasto para financiar la educación, para financiar que la salud. Entonces, el tema es que el Estado empezó, además de que ya hoy se endeuda en condiciones mucho más onerosas, se están endeudando para cosas que no debieran endeudarse. Es decir, la deuda debiera ser fundamentalmente, uno para qué se endeuda. Digamos, la deuda hay que mirarla de la siguiente manera. Eh, la deuda, en principio, uno podría decir que es necesaria, pero la deuda, cuando uno se endeuda, debe mirar dos aspectos: las condiciones en que uno se endeuda y para qué se endeuda. ¿Sí? Pues, digamos, si cualquiera de nosotros aquí, donde nos endeudamos para comprar una casa, y yo no tengo casa, sino que pago arrendamiento,
es obvio que si yo pago arrendamiento y compro una casa, pues me ahorro el arrendamiento. Y con ese ahorro puedo pagar la cuota de la casa, ¿cierto? Pero el lío es que si la cuota de la casa es muy alta, porque las tasas de interés son especulativas, son muy altas, entonces yo me endeudé para un propósito que es necesario, pero la condición era inviable. Entonces, que también ha pasado mucho en Estados Unidos con la crisis del 2008. En Colombia también pasó algo a final de la década de los 90, pues toda esa crisis del endeudamiento especulativo para la vivienda hace que uno, aquí en Colombia uno, había gente que debía, la deuda de la vivienda era más cara, más alta que el valor de la casa. A uno le prestaron, por decir, 100 millones de pesos para comprar una casa y llevaba pagándola 10 años y a los 10 años debía, la casa valía 150 y la deuda 300. Entonces, la gente que hizo, entregó la casa y además entregó la nevera, entregó la cama, la estufa, pues lo dejaron en la calle. Y hubo mucho suicidio, mucha gente se suicidó porque para un pobre tener una casa es un proyecto de vida, pues, tener una casa es un proyecto de vida. Entonces el tema es que cuando uno se endeuda hay que tener en cuenta para qué se endeuda uno y cuáles son las condiciones en las que me endeudo. Entonces, si uno se endeuda para algo que es necesario y en una condición, digamos, aceptable, la idea es que uno con esa inversión que uno hace con la deuda, uno paga el crédito. Entonces, la idea es que el Estado también debe endeudarse en proyectos que generen un retorno. Digamos, la inversión debe generar un retorno para pagar esa deuda. Pero si usted invierte en funcionamiento, eso no genera retorno, eso es un gasto que se va y no vuelve. Lo que vuelve es cuando usted se endeuda para construir un ferrocarril o para construir una carretera, un puente, un túnel, un puerto. Cuando uno invierte plata en esto, esa inversión te retorna. ¿Por qué? Porque va a haber desarrollo empresarial, va a haber más impuestos, porque va a haber más empresas, más empleo. Entonces, todo eso, esa inversión tiene un retorno. Entonces, cuando yo hago una inversión con una deuda, lo sano sería que esa inversión, el retorno, digamos, de la inversión me pagara la deuda. Pues eso es lo sano. Entonces, ahí tenemos el otro problema, que como el Estado ya los ingresos son muy pocos, ya hoy no alcanzamos a pagar la deuda, digamos, a financiar al Estado con impuestos, sino que ya tenemos que financiar el Estado es con deuda. Entonces ya uno el gasto de los maestros hay que pagarlos con deuda, que los hospitales con... Así que cuando uno está mercando con tarjetas de crédito, ya la cosa está un poquito delicada. Pero el tema se ha Oye, Carlos complicado Julio, tanto. entonces todo esto ni siquiera es para pago de deuda, sino para el funcionamiento. Es una locura esto, Sí, no, pero, para el pero lo grave no es eso. Lo funcionamiento. grave es que hoy lo grave es que hoy nos estamos endeudando ya no para funcionamiento, sino para pagar la deuda. Es decir, hoy la deuda nueva es para pagar la deuda vieja. Es decir, hoy todos los estados se endeudan, no tanto, bueno, parte para funcionamiento, ya no queda nada para inversión. Entonces los estados se están endeudando para funcionar y para pagar la deuda. Entonces, digamos, hoy la deuda, hoy el rubro en Colombia, la deuda es más importante que la inversión, pesa más, es mucho más grande la deuda que la inversión. Entonces el tema es que el Estado hoy se endeuda ya no tanto para invertir en infraestructura, sino para pagar la deuda. Esa es la realidad que viven hoy todos los países. Pues casi todos los países se endeudan para pagar deuda. Entonces digamos que se van a vencer los bonos que emití hace 10 años, se van a vencer la otra semana. Entonces tengo que sacar más bonos para pagar esos bonos y que de pronto me quede algo para funcionar. Y esa deuda lo que hace es crecer como una bola de nieve. Entonces hoy estamos en una situación donde el presupuesto público, digamos, está controlado totalmente por los bancos y por los organismos supranacionales y utilizan ese endeudamiento para imponer políticas en materia económica. Entonces, ese es un poco el problema. Entonces, yo diría que el tema de los fondos buitres no es tan grave como esto, porque en última instancia, el, ¿qué es el fondo? Entonces, a- eh, a- eh, ¿por qué aparece el caso de los fondos buitres? Que me adelanto un poquito. Como los estados tarde que temprano tienen que llegar a una situación donde tienen que reestructurar las deudas, tienen que reestructurarlas.
Y gran parte de esa reestructuración muchas veces implica que los tenedores de bonos, digamos, se les descuente, digamos, el valor nominal. Entonces, digamos que alguien tiene un bono de $1.000. Entonces, que fue lo que pasó con Argentina. Argentina ya no podía pagar la deuda. Entonces, lo que dijeron, no, no, tenemos que negociar con todos los tenedores de bonos para poderles pagar. Es mejor que les paguemos, yo le debo a usted $1.000. Es mejor que yo le pague 500 a que no le pague nada. Entonces, listo, págueme los 500. Es normal, incluso hubo un programa que lo mencionó, un programa que apoyó Estados Unidos, que se llamó el Plan Brady, que incluso tenía que ver con reducción de las deudas, que eso incluso lo apoyó el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por ejemplo, Perú hizo parte de una reestructuración de la deuda con ese plan. Y el tema es que en Argentina, obviamente, cuando Argentina llegó y que no podía pagar, es que dijo, no, para yo poder pagar, yo tengo aquí una cantidad de bonos. Esos bonos son 46.000 millones de dólares. Yo no puedo, no, mucho menos, digamos, 2.000 millones de dólares. Yo no puedo pagar eso. Y puedo pagar, pago 1.000. Entonces, eso se llama reestructurar la deuda. Entonces, los tenedores de bono dicen, bueno, para yo no perder la plata, que me paguen la mitad, pues listo, yo hace porque ya me han pagado intereses mucho tiempo, a lo mejor hasta ya recupera la inversión, que ya uno lleva pagando intereses mucho tiempo y a lo mejor ya hasta la inversión ya la recuperó. Entonces, págueme ahí, como dice el refrán por ahí, del abogado del sombrero, págueme ahí lo que me pueda pagar. Pero los fondos buitres aparecen es oponiéndose a esta reestructuración. Entonces el fondo buitre lo que propone es, no, no, a mí no me va a pagar el bono con descuento, a mí me lo va a pagar ese en el valor nominal. Y en última instancia, yo diría que el fondo buitre, reclamar una deuda por el valor nominal no es, digamos, para mí no es filosóficamente algo pues, malo. Pues, digamos, si yo te presto a ti 1.000.000 de pesos, yo esperaría que tú me lo devolvieras, 1.000.000 de pesos. Pero obviamente esto no es lo que ha ocurrido aquí. Aquí se ha tenido una política deliberada de endeudar al Estado para que el Estado no pueda pagar la deuda y tenerlo siempre endeudado para estar saqueándolo a través de impuestos indirectos a la población, a través de más deuda, tasas de interés más altas, programa, entonces véndame, si no puede pagar, vende a esa empresa y me paga. Entonces el tema es, el problema de fondo está aquí, ¿cierto? En el diseño, digamos, institucional del modelo financiero, en donde la deuda ya no es lo que desde la perspectiva de la luchista se entiende como un anticipo de riqueza futura. Digamos, la deuda es un anticipo de riqueza futura, que a mí me dan, digamos, una plata para yo generar una riqueza y esa riqueza la genero y pago la deuda, porque hay un retorno. Entonces, ese es un poco el concepto de deuda, es un anticipo de riqueza futura. En cambio, aquí la deuda es un instrumento, digamos, de saqueo, un instrumento de control político, es un instrumento, digamos, de exterminio de la población, porque también en la filosofía de la banca está también el exterminio de población, pues con eso se mata gente también a través del hambre, de la destrucción de los sistemas de seguridad social, de la mala calidad de los servicios públicos, de la mala calidad de la vivienda, pues todo eso mata gente. Yo, por ejemplo, miraba ahora en el debate que hay en Colombia de la reforma a la seguridad social. Yo, por ejemplo, en Colombia, un dato que aparece en la parte emotiva de la ley. Creo que como en 10 años en Colombia murieron 1.500.000 de personas, 1.600.000, de enfermedades evitables. 1.600.000. Es decir, que la ley de salud en Colombia, que es la ley 100 del 93, ha matado más gente que el conflicto armado interno, que es lo que se lleva la atención del país. Hoy estamos debatiendo de la paz y todo eso, pero la política de seguridad social de salud ha matado más gente. Digamos la guerra interna ha matado, por decir, 200.000 personas en 30 años, no sé, 40 años. Pero aquí en 10 años, la ley de salud mató 1.600.000 personas. Y esos muertos no se cuentan, pues, porque es más escandaloso cuando hay una masacre, pues, y aparece la sangre y eso, pero
son muertes que son muy silenciosas y se dan todos los días de niños que mueren por desnutrición. Niño que muere por desnutrición, pues eso no aparece ni en la prensa. En cambio que alguien, una masacre de 10 personas, ahí mismo pues, sale pues todo por cables internacionales. Entonces yo creo que el tema está que en última instancia el problema está en todo, digamos, el diseño del sistema financiero internacional que se ha creado no para promover el desarrollo, sino para deteriorar, digamos, antes la condición social de la población y tener un Estado bajo control, digamos, financiero y político, porque son dos controles. El control de que yo te tengo pues amarrado, que usted no puede hacer una carretera, no puede hacer nada, que no hay plata para hacerla, no hay plata para hacerla. Y fuera de eso, pues las políticas públicas. Entonces usted hace tal cosa en materia ambiental bueno, entonces el tema es que es un control que nos ha llevado a que hoy tengamos, digamos, una situación de los gobiernos en donde estamos a portas casi lo mismo que pasó en la década de los 80, pues otra vez lo que se llamó el default, digamos, la caída en una condición de incapacidad de pago de los gobiernos y de los estados de la deuda. Y eso obviamente tiene varios caminos. Hubo un camino que se intentó hacer en su momento con López Portillo cuando planteó a Venezuela, a Brasil y a Argentina que se unieran para una acción colectiva frente a la deuda. Porque si los países van a actuar solitariamente, pues los aplanchan a todos, pues los aniquilan. Ahí no hay forma de uno contrarrestar, digamos, todo una política, digamos, de extorsión de los bancos y del Fondo Monetario frente a la incapacidad de pago de las deudas. Entonces, te dan más plata para que pagues lo que la deuda y eso lo que hace es que tengas que hacer más austeridad, más privatizaciones, más rebajas salariales, menos salud, bueno, todo eso. Entonces, el lío es que hoy estamos a puertas nuevamente de una crisis muy similar a la que se dio en la década de los 80, pues que se llamó mucho la bomba de la deuda, pues que ahí en ese contexto salió el escrito de Link sobre Operación Juárez. Entonces, ese es el tema en que hoy nos encontramos. Entonces, yo diría que el problema más importante para mí a resolver es este, pues, cómo recuperamos otra vez el sentido, digamos, del sistema financiero que tenga un enfoque crediticio y que obviamente tengamos una estabilidad cambiaria, que tengamos tasas de interés de fomento. Esos son los temas que hoy hay, pues, que hay que mirar cómo, qué es lo que se está debatiendo hoy en los BRICS, pues que es un poco con el nuevo banco, es el nuevo enfoque que se tuvo antes con los primeros desarrollos del Acuerdo Monetario de Bretton Woods, pero creo que un poco el punto es este. Entonces, si quieres, sigamos porque veo que ya estamos como poquito retrasado. Sigamos las Sí, otras diapositivas. sí, es como dices exactamente esa parte. Sí, sí, sigamos y ahorita que vayan Sí. pensando las preguntas Mire, para que también puedan este es participar. Colombia, que Colombia no es el caso más grave, porque incluso Colombia a final de la década de los 90, digamos, la deuda del gobierno central era el 29% del PIB, la deuda bruta, y en el 2022 era el 60 y casi el 62%. Sí. Y eso es que Colombia no es de los más graves. Sí. Pero para mí ya esto es inmanejable, pues uno tener una deuda que sea el 65% del PIB, pero hay países en donde la deuda es más que el PIB, más que incluso Estados Unidos, pues la deuda es más que el PIB. Eso es una locura. Entonces, esas son deudas que ya son impagables, pues esas deudas. Estados Unidos porque tiene la ventaja de que hace emisión primaria pues para pagar deudas y comprar y todo eso. Pero estos países que no pueden hacerlo, tienen que ser con impuestos, pues es muy difícil, pues eso no es viable. Entonces, estos son casos de cómo desde el final de los 90 a final del 2022 la deuda prácticamente pasó del 29 al más del 62, casi el 62. Sí, digamos. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito el sistema financiero
¿cómo está? Digamos, mirando, sigamos la otra, para mirar un poco el caso de los fondos buitres. Entonces, digamos, el sistema financiero hoy, digamos, es un sistema complejo, digamos, de bancos centrales, banca multilateral, entidades de intermediación financiera, fondos de inversión, bancas de inversión, fondos de cobertura, los fondos buitres, en donde todo está fluyendo, pues todo el sistema, digamos, el dinero, el flujo monetario, digamos, se da entre todas estas instituciones en una desconexión total de la economía real. Ya, digamos, hay una autonomía, lo que debiera estar al servicio de la economía, hoy lo domina. Digamos, el sistema financiero debería estar al servicio de la economía, pero hoy la economía está al servicio del sistema financiero. Entonces, mostremos la otra. Entonces, digamos, tenemos como esta estructura, digamos, donde tenemos bancos que hacen intermediación financiera, pues todavía hay bancos que uno lleva una cuenta de ahorros y todo eso, pero eso se ha mezclado, digamos, lo que se conoce hoy como la banca universal. Digamos, antes existía el modelo de banca especializada, ¿cierto? Donde había banca especializada para el fomento de la agricultura, de la vivienda, todo eso se acabó. Y hoy tenemos un sistema llamado de banca universal, donde prácticamente la intermediación financiera está mezclada con la banca de inversión, con los fondos de inversión, con la bolsa de valores, la misma seguridad social. Pues la seguridad social hoy está en el mercado financiero. Prácticamente los fondos de pensiones privados, toda esa plata en su mayoría está especulando en el mercado de valores. Está en bonos de los gobiernos, está en acciones, está en derivados financieros. Entonces, hoy tenemos, digamos, una mezcla, digamos, de que los bancos hacen de todo, ¿cierto? Hacen de todo. Entonces, digamos, en este sistema financiero tenemos en la cúpula al Fondo Monetario, digamos que es una institución que supuestamente existe para dar asistencia financiera cuando hay problemas de liquidez, digamos, ese es un poquito el sentido para el cual nació el Fondo Monetario, y asesorar, digamos, técnicamente a los países miembros cuando enfrentan sus crisis. El Banco Mundial estaba orientado a créditos para financiar obras de infraestructura. Es un poco el sentido para el cual nació el Banco Mundial. Los bancos centrales, digamos que hoy son independientes frente a los gobiernos, a su vez se articulan en el Banco de Pagos Internacionales. Digamos, el Banco de Pagos Internacionales es el banco central de los bancos centrales. Digamos, el Banco Central de Pagos Internacionales, que tiene sede en Basilea, Suiza, es el que coordina y orienta a todos los bancos centrales, donde unifican sus políticas, articulan sus propuestas, programas. Tiene una articulación global, digamos, de los bancos centrales, que supuestamente son de los gobiernos, en teoría, pero en la práctica son controlados por los bancos privados, ¿cierto? Por los bancos privados, digamos. En ese orden aparece la banca privada y los fondos de inversión. Entonces, la banca privada pues, es la banca clásica anterior, la que uno llevaba una cuenta de ahorro, te hacía un crédito para comprar casa, todo eso. Pero eso se ha mezclado con las actividades especulativas de los fondos de inversión, que son los que, digamos, gestionan recursos para invertirlos en un portafolio de papeles, ¿cierto? Entonces, los fondos de inversión, que lleva plata a un fondo de inversión, y en parte los bancos están haciendo lo mismo, que llevan la plata a un portafolio donde, digamos, usted tiene parte en acciones, parte en bonos del tesoro de tal país, tiene parte en títulos de inmobiliarios, tiene parte en derivado financiero, entonces tiene prácticamente la plata, la están llevando entonces digamos que los fondos de inversión es lo que sería buscar alternativas para invertir, pero el concepto de inversión es otro concepto que también está hoy un poco en mi concepto desconfigurado, porque inversión hoy, anteriormente inversión en economía era cuando uno hacía una inyección de recursos en una infraestructura, en la infraestructura física o digamos, o social también, digamos, construir hospitales, colegios, universidades, cosas de ese tipo.
Pero hoy inversión es comprar bonos, papeles, eso es inversión hoy, pues, digamos, en economía. Pero eso es un concepto equivocado de inversión. Y los fondos de inversión lo que buscan es alternativas de dónde invertir tu plata, pues, para que tengas más rentabilidad. Entonces te hacen un portafolio de papeles, ¿cierto? Y la banca de inversión es alternativa de financiación. Entonces, digamos, alguien necesita plata, entonces la banca de inversión del Estado, digamos, la banca de inversión es la que apoya a los estados cuando emiten bonos o cuando una empresa emite bonos o acciones para, entonces, ¿cómo financio algo que voy a hacer? Entonces, digamos, entonces eso es un poco lo que hace la banca de inversión. Y aquí aparecen los fondos buitres, que es una especie de banca de fondo, digamos, de fondo de inversión, pero con una particularidad. Es decir, ellos primero son fondos que están especialmente ubicados en paraísos fiscales. Es lo primero. Lo segundo es que ellos lo que se proponen es que cuando hay, y por eso lo llaman buitres, porque cuando un país está muriendo, sabe que el buitre espera que, digamos, que el animal se muera o esté muy débil para atacarlo y empezárselo a comer. Entonces, los buitres es que cuando una empresa se está debilitando, ya está que se muere y a un estado, entonces esperan que llegue a esa condición para caerles encima y devorarlo. Por eso lo llaman fondos buitres. Pero ¿qué hacen los fondos buitres? Cuando hay países que están ya llevados porque no pueden pagar la deuda y deben reestructurarla, y hacen acuerdos, digamos, con los tenedores de bonos. Esos tenedores de bonos, digamos, por ejemplo, en Argentina, el 93% estaban de acuerdo en recibir menos por los bonos, pero hubo una minoría que se opuso. Entonces, ¿cuál es la pelea del fondo buitre? Que le paguen el valor nominal. Pues digamos que si el bono es de $1.000 y que se hizo un acuerdo de pagar solamente 500, el fondo buitre lo que se hace es oponerse a ese acuerdo de reestructuración para que le paguen el valor nominal. Y obviamente digamos, esos bonos al 20%, pero después piden que le paguen el 100%. Y además que le paguen las costas, porque ellos lo hacen por la vía judicial, porque los fondos buitres tienen un staff de abogados, de empresas asesoras, de tanques de pensamiento, pues es toda una estructura académicos, en donde fundamentalmente lo que se proponen es que a través de litigios judiciales, muchas veces largos, 10 años, y entre más demore mejor, no solamente les paguen el valor total, digamos, el valor nominal, sino que les paguen los intereses y además las costas de los abogados. Entonces ese es un poco el fondo buitre. Pues que, por eso yo decía ahora, a mí no me parece pues, que sea, digamos, una situación, digamos, en sí mala, que uno, pues cuando uno presta una plata, uno reclame que se la paguen completa. Pues yo creo que eso no es en principio una mala política. Pero obviamente la mala política es porque todo esto que ha llevado a los estados a caer en default, en dificultades de pago, es porque fue una política deliberada, digamos, de destruir los ingresos públicos, de endeudar en cosas innecesarias, en donde los estados hoy normalmente ya no están endeudándose para generar un retorno de esa inversión. Entonces tenemos estados que están totalmente bajo control de la banca y obviamente para pagar esa deuda, eh, si no hay reestructuración, le imponen políticas de austeridad, ¿cierto? Sube impuestos, baje salarios, cierra hospitales, todo eso. Pero la otra línea es, bueno, si hay reestructuración, si hay tenedores de bonos que consideran que hay que, bueno, salvar algo porque parece que sí se va a perder parte de, el fondo buitre lo que hace es oponerse a esa reestructuración y dar un litigio jurídico para que le paguen el valor nominal del bono. Y complementando esto, están los fondos de cobertura, los hedge funds, que son fondos que están más en la lógica de los derivados financieros, fundamentalmente tienen políticas, digamos, de arbitraje cuando compran acciones al 20% y las venden al 120%.
o compran hipotecas por $100 y la venden a 300. Entonces, básicamente es comprar barato y vender caro. Y obviamente estar en toda esta línea de los derivados financieros. Entonces, sigamos. Carlos Julio, te iba a proponer, bueno, dos cosas. Proponer que para no, que no te presiones tanto porque en realidad falta un poco Sí. y que también podemos terminar, si tú estás de acuerdo también en la Si siguiente quieres, clase. suspendemos Sí, aquí, miramos preguntas y terminamos la otra semana, sí, si sí, quieres. sí, para que Sí, no haya, porque es sí, muy importante que estos conceptos queden claros. Mira, por ejemplo, pongo y porque mm, también el tema de, como yo lo he entendido, el tema de los fondos buitre, que es, no solamente piden el pago nominal del bono, sino más bien el interés, que eso es el problema, ¿no? Que se ha hecho sí. como Argentina, 40 millones de dólares fue el préstamo o los bonos, y ellos cobraron 1.500 millones de dólares, lo cual sí es Es que la impresionante. la rentabilidad del fondo de Heliox fue en Sí, Argentina, fue del 1.230%. sí, sí. Porque además de que compraron, digamos, el bono por el 20%, por decir algo, de fuera de eso reclaman los intereses, pues, que no se han pagado. Fuera de eso, reclaman los gastos de abogados, reclaman Sí, indemnizaciones de otros. Entonces, la rentabilidad es una rentabilidad espeluznante. Es decir, no es, espeluznante. estamos hablando del 1.230%. Es decir, incluso es un tema en donde prácticamente alguien que se está muriendo le sacan lo poquito de sangre que le queda. Es decir, es un tema bárbaro. El tema del fondo buitre es una perversidad, ¿cierto? Una perversidad porque es aprovecharse de alguien que está, digamos, en una condición Muriendo. Ya casi ni que Shylock, ya digamos, ni ya Shylock, sí, 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 exactamente. Entonces, ya ni yo siquiera creo que Shylock ese dice. es un poco el tema. Ok, Pero desde luego que claro. la causa de esto Ujú. es una consecuencia de lo que viene atrás, ¿cierto? Porque Sí, sí es cierto. también cuando no hay un fondo buitre y de pronto no hay reestructuración, alguna cosa, también puede ser que el Fondo Monetario te impone condiciones de austeridad, ¿cierto? También te impone, eso es casi igual, pues, porque eso también mata gente. Pues aquí esos muertos no los cuentan, pues nadie, no aparecen por ninguna parte porque no generan impacto. Esos muertos, el muerto porque no lo atendieron, porque no había un centro de salud, o no había médico, no había medicamentos, o porque la calidad del agua que te tomaste no era la mejor, o porque el niño se alimenta tan mal que muere por desnutrición. Entonces, un niño que muere por desnutrición, pues, usted puede tener el mejor hospital del mundo, pero eso no es un problema que lo resuelve un médico. Entonces, hay determinantes sociales que tienen que ver con la salud. Y si usted no resuelve eso, pues usted puede tener un médico especialista, equipos. El tema del hambre no lo resuelve un médico. Entonces, el tema es que hay gente que muere de hambre. Aquí en Colombia hay niños que mueren de hambre. Pues, en La Guajira, en el Alto Aguadón, en el Chocó, muchos de ellos indígenas que mueren de hambre física. Sí, y eso es todos los días. Y obviamente eso le han sacado algunos escándalos últimamente, pero más por temas políticos, pero creo que siempre ha habido esos muertos que no están en la contabilidad. Digamos, no es lo mismo la muerte por la inseguridad. Digamos que a alguien lo atracaron, le pegaron un tiro, una puñalada. Esos muertos son los que aparecen en las estadísticas, pero los otros muertos que son más no aparecen. Y por eso la gente, pues cree que, pues, no, pero son peores criminales que digamos, alguien que mató que mató en 10 años 1.600.000 personas. Es peor, pues, que alguien que mató 10 personas. Pues, obviamente que lo ideal es que no maten a nadie, pero el tema es que estas políticas generan mucha mortalidad y eso es un tema, pues, que es muy silencioso, pues no aparece en la prensa ni nadie lleva esas contabilidades. Sí, sí, claro. No, claro, por supuesto, estuvo mejor abordarlo de esta manera porque así tiene que ser. Justo hoy decíamos,
El tema de los fondos buitre es una consecuencia porque los países saben a qué se meten en esa deuda. El tema es por qué está pasando en las naciones para que haya ese endeudamiento. Adelante, para que puedan comentar los demás. Oye, Carolina, sí, yo quería comentarle Sí, a sí, todos sí. Julio. Pues sí, eso está muy bien realmente, pero la batalla hoy, la batalla que se está dando es porque realmente no, la batalla entre esa concesión bestial, ya pensamiento liberal de la ganancia para que tienen estos buitres banqueros, todos desde el imperio financiero británico, todo, Wall Street, es la pelea y la batalla de pensamiento de esa bestialidad animal que tienen ellos, de ver al ser humano como un animal biológico que no representa la creatividad, sino que representa un objeto más que hay que eliminar, porque ante esa mentalidad maltusiana. Y es lo que está pasando no solamente en Colombia, no es de México, de Argentina y en todo Occidente, no sé, en todas partes. La batalla que hoy está haciendo, eliminando, porque no hay un Estado como en Colombia. A mí me aterra que Petro hable de vender lo público, pero ¿quién defiende lo público si no hay un Estado soberano? No tenemos soberanía en nada, manejo de nada, ni en la deuda, ni el Banco de la República, ni nada. Es un banco imperial, el banco del imperio. Aquí no defienden esos axiomas para contener la inflación, supuestamente para subiendo las tasas de interés, bajando las tasas de interés. Es un juego montado de todos ellos para imponer, a matar gente, como tú decís, de cualquier forma, eh, dejando morir la población con todas esas reformas que se aplicaron y que hoy no quiere que se apliquen en Colombia para defender la salud, la educación, donde hay un Estado soberano que regule. Eso es lo que ellos no quieren, que verdaderamente la batalla en el sistema americano de economía proteccionista dirigista, que supuestamente para ellos es un Estado totalitario o comunista, que es el jueguito de batalla de ellos, ¿no? El caballito de batalla de Troya, para poder dejar que el dinero del crimen, del narcotráfico y todo fluya, para poder seguir sometiendo, matando a la población y engañando a la gente y manipulando a la gente y doblegándola cultural y moralmente. Entonces, ahí está el papel que tenemos que defender, como pues, lo hicieron grandes patriotas en México, en la Colombia, en Argentina y en el continente, y ahora con la propuesta de la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, que es la única alternativa, el BRI, porque en Colombia no, yo no veo las fuerzas, tenemos que mover las fuerzas en el continente y en todo el mundo, y esa es la movilización que debemos de tener, ¿no? Porque educar en base a cómo es que funciona este sistema, y que yo no sé dónde están los líderes que realmente tiene la población en un estado, en un gobierno, en movimiento sindical o político, que estén debatiendo esto, por ejemplo, en Antioquia, en Medellín, o acá el candidato, así esté de acuerdo con Petro, el candidato Quintero en Medellín, por ejemplo, que ha intentado hacer lo mejor para defender la población y defender las empresas públicas de Medellín, Hidroituango y todo. Ahora es un verdadero desastre el pesimismo en la población y la inseguridad, ¿no? A la que la gente no quiere levantar la cabeza ni quiere ver más allá para actuar, ¿no? Y ver la realidad. Y eso es grave, grave la situación hoy para derrotar ese pesimismo y podernos mover, pues, contra estos buitres, realmente todos son unos buitres que quieren es comerse, acabar la población y acabar la humanidad, ¿no? Yo no sé hasta dónde vamos a aguantar, pues, porque como dice el dicho, no hay cuerpo que lo resista 100 años, ¿no? Y que tiene que haber, ¿no?, un orden mundial como el que está planteando ahora, en el que tenemos que actuar por encima de cualquier cosa, ¿no? Eso diría yo. Gracias. Gracias, Humberto. Sí. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, Dale. sí, ok, voy a hacer el comentario polémico, porque es justo esto que dijo Carlos Julio sobre el tema de la gente que muere, ¿no? Y estuve revisando cifras, por ejemplo, acá en Chile, por temas de inseguridad, como dicen ellos, que es todo este tema de crímenes y cosas así, asaltos, etcétera, etcétera, mueren anualmente
como 5.000 personas. Igual no quiero que se entienda que como que hay vidas más valiosas, no, todas las vidas son valiosas en este sentido, ¿no? Es muy terrible que mueran esas 5.000 personas. Quizás en otros países las cifras son un poquito más altas, ¿no? Pero Sí, si uno ve cualquier medio de comunicación, o sea, lo único que hablan es de eso, ¿no? Yo creo que en varios países, aquí uno pone los noticiarios, estos famosos matinales que hacen, y lo único que hablan es del crimen, que la gente, los asaltos, los muertos, etcétera, etcétera. Que tiene su importancia, yo no lo niego, es muy, muy importante ver eso. Y estuve revisando, eso fue en el 2022, y estuve viendo cuánta gente había muerto en listas de espera por el sistema médico acá, y en el 2022 fueron más de 40.000 personas que estaban en listas de espera, murieron porque no se les operó, no se les dio el tratamiento, muchos motivos, ¿no? Y seguramente la cifra es mucho más alta porque seguramente hay gente que ni siquiera acude al sistema médico porque ya es como que se resignan, ¿no? Y dicen ya que tanto me muero y listo, ¿no? Que no es que esté bien tampoco, eso está mal. Todo eso está muy mal, que no se atienda a esa gente o que haya gente que no quiera que se le atienda, eso es también como un crimen, ¿no? Entonces, y aquí va lo más polémico todavía, que estuve viendo las cifras de muertos en Ucrania, en el conflicto de Ucrania con Rusia, y dicen que han sido aproximadamente, bueno, estas cifras no sé qué tan reales serán, pero dicen que son como 18.000 muertes de civiles. Las bajas militares, Ucrania ha dicho que son como 10.000, Rusia no sé. Pero si uno hace cuenta y digo, bueno, no es, como vuelvo a decir, no es que una cosa sea más importante que otra en el tema de las vidas o acá o allá, no quiero hacer una comparación de eso, pero si medimos por el tema de la cantidad de muertos, ¿no? O sea, 4.000 contra 20.000, 30.000 que han muerto en una guerra, que es muy terrible, contra más, quizás más de 50.000 muertos por un sistema de salud que es culpa de un modelo económico. O sea, esto debería estar a cada segundo, ¿no? Debería estar en las noticias. La gente debería estar, no sé, casi como tirándose los pelos así, ¿cómo es posible, no? Pero nada de eso sucede. Bueno, el movimiento laruchista siempre ha hablado de esto, ¿no? Siempre ha dicho lo perverso y lo malvado que es todo el sistema económico que deja morir y eso en un país. Yo me imagino que quizás en otros países hay cifras, pero quizás 10, quizás en África, ¿no? Más toda la gente que tú dijiste, Carlos Julio, que muere de hambre. Entonces, es como una locura, ¿no? Entonces, es increíble que no se le dé el valor, ¿no? A esas cosas. Y, y bueno, y no sé, a veces da un poquito de rabia, ¿no? Porque uno dice, bueno, y los que están gobernando, lo voy a decir así, ¿qué carajos hacen, no? Realmente, ¿no? Es como, no sé, no, bueno, no voy a decir nada, pero uno dice, bueno, ¿y qué están haciendo, no? Pero era eso, ¿no? Comentar un poco eso, que realmente es como todo eso es bien escalofriante. Los medios de comunicación yo siento que tienen mucha, mucha responsabilidad en cuanto a eso. La población en general también, porque en general estamos como que no hacemos absolutamente nada y estamos mirándolos el ombligo y cosas así, ¿no? Entonces, solo quería meter un poquito el dedo en esa llaga, ¿no? Creo que a veces uno que hace otras cosas que no es que no sean importantes en la vida de uno, pero esto es como muy, muy importante porque es como es como un poco como ignorar, como que uno tiende o la gente o la población o uno quiere como ignorar estas cosas como para no hacer absolutamente nada, ¿no? Como para decir, no, bueno, ¿qué me importa, ¿no? Entonces, no sé, me viene esa idea un poco a la cabeza. Solo ujú, quería comentar eso. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, gracias, Mauricio, sí. Sí, porque el Estado, es que no es cualquier cosa, el Estado que es el que protege la vida de la población, es el que permite esta parte de la política de Estado.
¿Quieres comentar algo, Alex, Alan, Gerardo, para cerrar esta reunión y cerrarla y abrirla también para la siguiente clase, continuar con este tema? ¿Alguien más quiere comentar? Yo, yo voy a hablar porque pues con la última reunión del Comité Internacional por la Paz, lo que está haciendo Alemania, los 4 personalidades que están apoyando de que la paz se debe, se debe negociar, ¿cierto? Porque es imposible que sigamos nosotros con este neocolonialismo que está afectando a todos los países. Y ya se están dando las alternativas con el BRIC. El BRIC nos está diciendo que para que haya paz es verdaderamente invertir en el desarrollo de, la, de, de las naciones. Y es por ahí la cosa, no es con especuladores, que eso es lo que nos está matando. Ahora que Anelia habla de los BRICS, comentar, no sé si saben que Petro tiene reunión con Xi Jinping ahora el 25 de octubre, para viajar a China. Yo creo que ahí puede ser una oportunidad para volver a reforzar lo que había solicitado de que Colombia por lo menos le diera, pues, que fuera como a mirar el tema de la franja y la ruta, de los BRICS, de que Sí. Colombia, incluso, en Petro incluso va a hallar un tema que me parece a mí no tiene sentido, que es lo del el debate sobre el metro de Bogotá. Pero él te habló que iba a plantear como que apoyara otros ferrocarriles en Colombia, o construir ferrocarriles. Vamos a ver qué pasa de esa reunión. De pronto eso puede ayudarle a Petro a cambiar un poco su enfoque frente a este tema, que me parece a mí ha estado más saboteando a los BRICS que ayudando. Y probablemente esa reunión puede que, y conocer a China, pues que conozca los ferrocarriles, pues conozca el tren de alta velocidad, el tren bala, pues puede cambiarle un poco su perspectiva. Entonces yo creo que sería esperar a ver qué pasa en esa reunión y creo que Estados Unidos ya por ahí está como haciendo algunas amenazas, que mucho cuidado, que no sé qué. Por eso hay que difundir esa carta de Helga a todos los gobernantes, Sí, porque no hay gobernantes que quieran hacer, dejar de ser ambientalistas, porque Petro, ahora vi una noticia que dice que para el próximo año le va a rebajar los costos de la energía a las personas que adopten salidas solares. Oiga lo que es más económico la energía solar que las otras energías. Entonces, nos están chantajeando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle a ese frente? Entonces, hay que saber. sí. Bueno, Carlos Julio, sí, que sea Carlos Julio importante eso. Porque el Petro con ese debate ese de Bogotá es que se ha metido en algo y un primer respondió que no es tema de Estado, es un tema entre empresas privadas y Bogotá. Él no tiene que ver nada ahí. Ojalá que la reunión realmente él vaya, porque nosotros, por ejemplo, No sé si soy yo o Humberto, pues no lo, Yo no escuché yo bien, la verdad, tampoco, pero Carolina, perdón, sí, nosotros le enviamos un paquete de lo que hemos enviado al Congreso, a la Cámara y a los gremios en Colombia, paquete de 8 documentos. Ahí va la carta de Helga al embajador de Colombia en China, que es un tipo, Cabrera, a este Sergio, ¿cómo se llama? Cabrera, Sergio Cabrera. Sergio Cabrera, sí, Sí, y a todas las oficinas de Bogotá de culturales y de la economía de China. Y la carta a Petro también se la puse ahí en lo que le enviamos. sí, Entonces le estamos mostrando para que él vea, ellos vean, de que él vea de que tiene que, la salida que tiene, a la que tiene que unirse, que no puede seguir ahí realmente siendo instrumento del Foro Económico Mundial, de los maltusianos, de los ambientalistas, sino que tiene que realmente unir, sacar, poner una cara realmente para hacer algo en Colombia y en el continente. Gracias. ok, no sé, muy importante porque hay que ver la manera en que los países van integrándose al BRICS de manera directa o indirecta, como sea posible, y seguir este monitoreo de cómo van las reuniones. Entonces, va a ser importante esto que mencionan. Y pues por supuesto las elecciones en Argentina también son importantes, el tema en Brasil.
Entonces, si les parece, ¿alguien más quiere hacer algún comentario para terminar? Y también se deja abierta para la siguiente clase, porque si es esta parte, como mencionas, Carlos Julio, de cómo se ha estructurado una economía, cómo se ha destruido siquiera el poder sostenerse como estados. Es impresionante, impresionante. Pero sí, esto es lo que hay que llevarle a la población, ¿no? Como en los despliegues, por ejemplo, en los que estamos haciendo de saloneo. Decir, esto es el foco de un nuevo sistema financiero. Aunque también cuando hablamos de los fondos buitre es como una flecha donde uno habla de lo impresionante que es esta deuda y cómo esto es legal, aparte de todo, ¿no? Toda esta destrucción ha sido legal. Pero bueno, por hoy vamos a dejarle aquí y continuamos, Carlos Julio, la siguiente semana para la clase. Listo. ¿Vale? Muchas gracias por la Bueno, clase, Julio. Fue bueno, muy... así quedamos. Feliz noche a todos. Nos vemos entonces para... Buenas noches. Gracias. Gracias por la clase, Carlos Julio. Bueno, Sí, hasta luego. gracias. Chao, chao.